Hace algunos días, una de las sartenes que equipan la cocina de casa, en concreto una de 28 centímetros de diámetro, construida en aluminio y con un recubrimiento antiadherente, mostró signos de haber llegado al final de su vida. En algunas zonas, el recubrimiento había desaparecido, lo que lleva aparejado la pérdida de su principal virtud, que es evitar que los alimentos se nos peguen. Tocaba cambiarla. Lo primero que me pasaba por la cabeza es qué material sería el más idóneo. Cuando pienso en idóneo, pienso en varios aspectos. Acto para la inducción, es lo que tenemos nosotros en la cocina, ¿no? La durabilidad, lógicamente, que sea saludable. Y cuando digo saludable es que, a ser posible, se eviten los recubrimientos plásticos. Y después uno de los factores principales también a tener en cuenta es el precio. Pues dicho y hecho, me puse a buscar la información en internet que me ayudara en la elección de la sartén más adecuada con las premisas anteriores y os encontré lo que os voy a contar a continuación. Soy Lorenzo Morillas, el almirante en la isla y The Great Admiral en Twitter, y este será mi report del mes de marzo. La verdad que hasta ahora nunca me había parado a pensar de forma detenida en cuál podría ser la mejor elección. En alguna ocasión sí vi algún vídeo en YouTube que elaboraban una determinada receta y sí, me llamaba la atención el menaje que en algunos casos parecía a simple vista de una consistencia y calidad superior a lo que normalmente estamos habituados. Como había dos cuestiones que sí o sí se debían de cumplir, el círculo se estrechaba bastante. Ya sabía que debía ser apta para la inducción, pues en casa no disponemos de otro mecanismo de calentar los alimentos que sea la inducción, aparte del microondas y el horno tradicional, y no lo quería que tuviese ningún recubrimiento antiadherente. Lo siguiente era el material y los candidatos eran el aluminio, el hierro y el acero inoxidable. El aluminio pesa poco y transmite muy bien el calor, y el diseño no me resultaba del todo desagradable. Pero lo descarté porque tengo algunas sartenes de aluminio cuyo desempeño no es del todo lo bueno que me gustaría. Es decir, no sé por qué, pero no calientan lo suficiente. O yo tengo esa sensación, o quizás es que no la sepa manejar correctamente. El hierro, por contra, es un material muy bueno. Tiene un inconveniente, es muy pesado y es muy buen conductor de calor, que eso más que inconveniente sería una ventaja. Pero el problema está en la conservación, porque al final se convierte en una lata el tema de hacer un tratamiento o hacer las limpiezas para que el óxido no esté presente a cada momento. Así que ya tenía claro que al final me iba a decantar por el acero inoxidable. Ahora tocaba ver modelos y marcas y, cómo no, los precios, aunque no había grandes diferencias, esa es la realidad. Aún así, pensaba que el acero inoxidable no es precisamente el ejemplo de conductividad del calor, pero leí en algunos artículos que algunos modelos estaban ya formados por diferentes capas y una de las interiores estaba realizada enteramente en aluminio, lo que venía a solucionar el problema de la transmisión de calor y de la distribución del mismo a lo largo de, o sobre toda la superficie de la sartén. En fin, con la decisión tomada, el pedido realizado y ya de camino a casa, seguía dándole vuelta a la cabeza de si habría elegido correctamente, principalmente por la cuestión del antiadherente. Mi experiencia con una paellera de acero inoxidable me decía que a poco que no tuviese cuidado, aparece el desagradable efecto de que la comida se pega al cocinarla. Sí, había observado que unos alimentos eran más proclives a pegarse que otros. Y nada, como la curiosidad me mata, me puse a investigar el por qué se pegan los alimentos en algunas superficies que no están recubiertas con antiadherentes. Pues bien, descubrí que todos los materiales presentan en su superficie unos microporos
que por la acción del calor aumentan su diámetro y que al poner sobre la superficie un alimento que esté considerablemente más frío, hace que los poros se contraigan y muerdan el alimento reteniéndolo. Y esto es el efecto tan desagradable cuando ponemos un filete de pechuga de pollo, por ejemplo, sobre la superficie de la sartén que está exenta de antiadherente y se queda pegada nada más ponerla. De hecho, que una superficie esté recubierta de algún plástico antiadherente no es ni más ni menos que una forma de ocluir esos poros. Recordar que lo de rascar en esa superficie nos lo prohíben, porque eliminaríamos el recubrimiento y su funcionalidad. El caso del acero inoxidable resulta que no está exento de que ocurra este fenómeno, pero hay alguna forma de evitarlo, haciendo un recubrimiento ad hoc previo a cocinar el alimento. Y he de decir que con una gran eficacia, os lo cuento. La idea es ocluir los poros del material. ¿Y qué material usar para llevar a cabo esto? Que no sea tóxico ni que deteriore el acero inoxidable y que sea fácil, lógicamente, de implementar. Encontré que algunos aceites de semillas, como el de maíz e incluso el girasol, que tienen un punto de humo más alto que nuestro maravilloso AOV, podrían ser candidatos a polimerizarse a alta temperatura dentro del poro y ocluirlo, con lo que habremos creado un recubrimiento antiadherente natural y efectivo. Tenía que realizar la prueba y ver qué resultado arrojaba el experimento. Lo primero era saber a qué temperatura debería estar la superficie de la sartén para que al verter el aceite, en mi caso utilicé girasol, entrase en los poros y se polimerizase. Pues bien, investigando un poco, descubrí la manera un tanto empírica de saber si la temperatura de la superficie era la adecuada. Y aquí es donde entra en juego un curioso efecto físico que seguro os llamará la atención tanto como a mí. La idea es elevar la temperatura de la superficie lo suficiente para que al verter una gota de agua, esta no se evapore de forma instantánea, sino que comience a desplazarse sobre la superficie como si estuviese loca. Y justo en ese momento ya podemos añadir nuestro aceite. Por si no lo sabéis, a mediados del siglo XVIII, el médico alemán Johann Gottlob Leidenfrost describió por primera vez con precisión este curioso efecto, que se produce durante el contacto de una gota de agua con una superficie de metal muy caliente. Ocurre porque se forma una capa de vapor entre la gota de agua y la superficie metálica, y la gota se mueve de manera errática y veloz sobre el metal. Estoy seguro que en alguna ocasión lo habréis observado, como si pusieseis gotitas de mercurio sobre una superficie. Pues igual, pero en agua. Como el vapor tiene una conductividad térmica mucho menor, la transferencia de calor entre la superficie y la gota se ralentiza considerablemente. Además, esto permite a la gota deslizarse con muy poco rozamiento sobre la capa de vapor bajo ella, es decir, haciendo como el efecto overcraft, es decir, hay debajo como una especie de colchón de vapor que impide el contacto con la superficie y que a la vez, por el movimiento térmico, la gota se desplace, sin control prácticamente. El fenómeno ocurre a temperatura significativamente mayor que la temperatura de ebullición del agua, que como todos sabéis son 100 grados. Pues bien, Pierre Hippolyte Boutigny, que nació en 1798, realizó estudios del efecto Leidenfrost y pensó que las gotas se quedaban suspendidas sobre la superficie de la placa caliente, y esto constituía un nuevo estado de la materia. Él lo denominó estado esferoidal, nada más lejos de la realidad. No era un nuevo estado de la materia, sino un fenómeno físico. El punto del Leidenfrost de una gota de agua en una sartén puede ocurrir a 193 grados centígrados aproximadamente, y según el profesor Bowman del King College de Londres, donde se estudiaba este fenómeno, determinaron que una gota de agua que se evapora casi de inmediato a los 168 grados persistió durante 152 segundos a 202 grados.
Este curioso efecto, aparte de ayudarnos a determinar cuando tengo que poner el aceite en la sartén para cerrar los poros, tiene aplicación en el campo de la creación de superficies autolimpiantes, la fabricación de materiales aislantes de alta temperatura y la refrigeración de motores y maquinarias. En resumen, a mí me fue de gran utilidad para el objetivo que buscaba y los resultados con la sartén puedo decir que han sido mejor de lo esperado. Además me ha hecho detenerme en la observación del fenómeno físico y, como no, ponerme en bandeja un tema para mi report de marzo. Espero que como a mí os haya resultado interesante y cualquier comentario que tengáis al respecto, pues lógicamente siempre es bienvenido. Podéis escucharnos en las plataformas de podcast o en nuestra web islamac.es con Y. Y esto fue todo, así que hasta el mes que viene.